Hola, hola a todos, bienvenidos a este espacio, un espacio seguro creado para conversar entre mujeres con la finalidad de conectar. Yo cada que entro a esta sala, que además fue construida con mucho amor por unos amigos, por mi mejor amiga y su novio, y eso pues como que ofrece una vibra bonita, la vibra bonita que ofrece la amistad. Hoy me siento muy feliz porque tengo al frente una mujer que admiro, que empecé a seguir hace un tiempo, y pues estoy muy contenta que me hayas dicho que sí. Ella es Tita Otero. Tita, bienvenida. Muchas gracias a ti, Karina, gracias por esta invitación. Nerviosa, pero súper feliz de estar acá. Sí, estos micrófonos dan un poquito de nervios, sí. Pero no, vamos a conversar de una manera fluida, tranquila. Este es un espacio, como te dije, seguro. Y la idea es que podamos conversar acerca de tu vida y hoy quiero invitarte a que hoy veamos el mundo como lo ve Tita. ¿Qué tal te parece esa invitación? Me encanta, hagámoslo. Bueno, listo. Tita es abogada, profesional en estudios literarios, ha profundizado en la escritura con estudios en la Universidad Internacional de Valencia, realiza difusión literaria a través de la creación de contenido digital, como Las Letras de Tita, así se encuentra en Instagram, y es codirectora del Club de Lectura Virtual Lumos Lecturas Conjuntas, que recibe el apoyo de Penguin Random House y es cofundadora además de la firma Arlott Abogados y Asociados. Me encanta tu hoja de vida, porque además admiro mucho y justo conversábamos antes de empezar el episodio como qué rico ser multifacética y dedicarse a lo que a uno le gusta y le apasiona. Y qué lindo sentir que uno no es solo una cosa en la vida, ¿no? Sino que uno puede ser tantas cosas en la vida como uno quiera. Eso es lo más poderoso. Sin límites. Eso me encanta y es lo que más me conecta como con tu historia. Tita, bueno, para iniciar quisiera preguntarte, tengo curiosidad por tu nombre porque creo que en redes dice como, sí me llamo Tita, haces esa afirmación. Cuéntame, ¿sabes de tus papás o bueno, cómo te pusieron el nombre, el origen? Bueno, resulta que mi mamá se llama Beatriz, pero desde niña le dicen Tita. Okay. Entonces toda la vida ella se quiso cambiar el nombre, pero por tema de papeles y toda la cosa, nunca tomó la decisión. Ajá. Entonces dijo, bueno, yo no pude, pero se lo pongo a mi hija. Soy así, y me pongo me llamo Tita, ajá, porque a mí me pasa que la gente me pregunta mucho, ¿de verdad te llamas Tita? Tita no es tu apodo, o dime tu nombre de verdad. Incluso me pasó en la universidad estudiando Derecho. Sí. Teníamos una clase, la primera del semestre, y la profesora llega y dice, bueno, preséntense con su nombre y su apellido, y yo, mucho gusto, mi nombre es Tita Otero. Uh-huh. No, nena, no me digas tu apodo, y yo quedé así como petrificada, todos mis compañeros alrededor miran y yo, no, es que yo me llamo Tita. Claro. Y hay gente que llega y me dice, no te creo, muéstrame tu cédula. Exacto, por eso hago la pregunta, porque sí me pareció muy curioso, además muy lindo. Sí, gracias. Deja recordación total, Tita. Me encanta esa historia. Tita, cuéntame un poco cómo son tus inicios, cómo encuentras entre ser abogada o elegir ser abogada y el tema literario, esos estudios de profesional, ¿cómo se llama? Difusión. Profesional en estudios literarios. Profesional en estudios literarios. Cuéntame cómo hacen esa fusión inicialmente. Bueno, resulta que cuando yo me iba a graduar del colegio, uh-huh, estaba entre estudiar Derecho y Comunicación Social. Okay. Yo siempre quise estudiar literatura, pero pues vengo de una familia que es muy práctica, entonces fue como, no, literatura no. En esa época, a los 17 años, uno es susceptible a todo lo que uno escucha alrededor. Entonces fue como, bueno, estudio Derecho, estudio Comunicación Social, porque de alguna forma me asociaba con alguna de las dos. Sí. Terminé estudiando Derecho, pero desde el primer semestre, yo me acuerdo que yo le había dicho a mi familia, estudié Derecho, pero algún día voy a estudiar literatura. Yo estudié Derecho en la UNAP. Sí. Y resulta que la UNAP también tiene literatura. Okay. Entonces yo dije, sería buenísimo poder hacer las dos carreras. Las primeras semanas de estudiar Derecho, me fui a la facultad y pregunté, bueno, yo quiero empezar a estudiar esto. Me dijeron, no, solo puedes desde el tercer semestre, tenemos que ver tus notas, etcétera, si quieres hacer doble carrera. Pasó el tiempo y la carrera de Derecho era tan pesada que dije, no soy capaz de hacer dos carreras a la vez. Sí, claro. Pero siempre dije como, algún día tengo que hacerlo. Y ponle que en el 2019, a mitad de año, dije, bueno, ya llegó mi hora, ya estoy terminando Derecho, empiezo ahorita solo con las prácticas y voy a tener por fin tiempo para poder dedicarme a estudiar literatura. Pues empecé, me metí full de lleno y me gradué el año pasado
a final de año, ya por fin, pero siempre fue como esa deuda conmigo misma. Pero qué lindo que hayas podido, porque mira que muchas mujeres, y me incluyo, a veces no, por el miedo también como de, ay, como no sé, como minimizar nuestros sueños o minimizar a eso donde queremos llegar, pues como que lo olvidamos, pero tú lo tuviste súper presente. Pero mira que tuve muchísimo miedo, o sea, ¿sí? Yo iba a empezar a hacer prácticas universitarias y dije como, ¿y si no soy lo suficientemente buena como para estudiar literatura? A mí desde pequeña me gustaba escribir muchísimo, o sea, antes que leer, a mí me gustó escribir, siempre. Sí. Y yo pienso que la gente que estudió conmigo en el colegio me recordará como la persona a la que le gustaba escribir. Sí. Y luego a partir de los 12 años me encantó leer, conocí a una persona que me guió mucho por el camino literario. Sí. Pero estaban mis gustos, ¿no? Sí. Y una cosa es estudiar una carrera de literatura y otra cosa es tener el hábito o el hobby de leer. Son dos cosas completamente distintas. Sí. Entonces yo ya iba a matricularme. Dio la casualidad de que en la primera matrícula que intenté no pude porque se me pasaron fechas. Sí. Y dije, ¿será que esto es como... una señal de que no? Es una señal de que no debo estudiar. Y ya cuando iba a empezar... Dije, me senté, yo me acuerdo sola, o sea, yo ya le había dicho a todo el mundo, yo voy a estudiar esto, pero me sentí un momento sola y dije como, ¿y si no soy capaz? Pero con todo el miedo del mundo dije, no, igual tengo que intentarlo y voy a matricular el primer semestre por lo menos, a ver qué pasa y pues terminé la carrera. No, además que me encanta esa historia porque cuántas veces nosotras... nos tenemos esa conversación, el no soy suficiente, el de pronto, el miedo que te paraliza, pero si tú lo usas como también puede ser, digamos que cambiar el rol de paralizarte o la catapulta para que hagas o motivarte a hacer algo, y creo que eso fue lo que sucedió, y bueno, mira los resultados. Yo te sigo en redes, veo tu contenido y me inspiras, la verdad. Yo te comentaba ahorita antes de empezar a leer, yo digo, bueno, yo no, de hecho te voy a contar una anécdota, no sé si tú recuerdas, en Voces Amigas fue la primera vez que te vi en vivo y en directo, y tú estabas haciendo como un contenido, como un video, y me preguntaste y ahí quedé, yo dije, no, qué pena, Tita, fue pensar que soy una súper chistoso. Tita, iba a hacer un video y pues no, digamos que como es orgánico y pues tu contenido es muy tú, entonces no me dijiste qué era y me hiciste la pregunta ya grabándome como, dime 3 poetas, y yo, no. Fue como un bloqueo completo, yo me acuerdo muchísimo de eso porque nos reímos. Exacto, pero mira que mi pensamiento fue, no, ahora Tita, yo con qué cara voy a decirle que esté en mi podcast y va a decir que yo no, o sea, ni siquiera sé poetas. Pero mira que eso es un mito gigante que tienen las personas de las personas que leen. Sí, porque claro. Me lo dices tú ahorita, pero me lo he dicho mucha gente. Sí, claro, yo me sentí súper mal. Tengo unos amigos que me dicen a veces como, no, pero es que tú lees, yo no leo, y yo como, ¿y qué pasa? A ti te puede gustar, no sé, jugar fútbol, y a mí no me gusta jugar fútbol, y está bien porque es que todos tenemos gustos diferentes, todos partimos de experiencias diferentes y está perfecto y es maravilloso. Incluso está el mito de la persona que lee es súper intelectual, es súper inaccesible, es súper serio, es súper tieso. Y no, o sea, no tiene que ser así. Puede que existan efectivamente casos, pero como todo en la vida. Pero yo siempre digo que la lectura tiene que ir más allá de es una obligación y leo porque es que me voy a ver ante la sociedad, sino si a ti te gusta, lee. Si no te gusta, pues no tienes por qué leer. Sí, y claro, lo que dices tiene todo el sentido para mí porque yo me sentía así, o sea, yo dije, no, pues claro, digamos que la cultura nos enseña o nos dice que los que se dedican a la literatura, los que escriben, los escritores o incluso los que hacen contenido de temas, porque pues tú no haces videos chistosos, o sea, es decir, no es un contenido de chistes, sino es algo que uno lo puede asociar con, sí, como con estatus, así lo veo yo, ¿no? Como con la literatura que uno dice, no, eso debe ser pues como con mucha sabiduría y como con mucho respeto. Pero yo dije, no, Tita va a pensar que yo soy una bruta, que yo no me sé ningún nombre de una poeta. Pero bueno, ahí entonces mis amigos como, no importa, ahora póngase a leer, me decían. Pero fue muy lindo verte también como en esa humildad, porque pues sí, de todas formas uno siempre suele ponerle etiquetas a las personas, ¿no? Total. Y lo que te contaba también antes de empezar, en este podcast, pues la idea es conocer a esa mujer que está detrás de Tita Otero, de las letras de Tita y de
que lee mucho, que tiene, bueno, que haces muchas cosas, pero pues también hay una mujer con miedos, con pensamientos con sobrepiensas mucho, no sé, estoy acá, ya me vas a contar. Y cómo pues a pesar de todas esas cosas puedes avanzar y decir, bueno, no importa, como me contaste ahorita, tengo miedo, pero sigo adelante. Mira que ese día estábamos en el encuentro de Voces Amigas, y yo me acuerdo que me dije, es el momento ideal para grabar un video preguntándole a la gente por nombres de poetas, o sea, estamos en un contexto de hablar de poetas, de hablar de poesía, entonces dije, pues hagamos el ejercicio. Pero yo estaba súper nerviosa, o sea... No, pero tengo que aprender de ti un montón. O sea, para mí no era fácil decir cómo me voy a acercar a la gente, hacerles preguntas. O sea, a personas que tal vez acabo de ver hoy por primera vez. O sea, si tú estabas nerviosa por la pregunta, yo estaba súper nerviosa por preguntarte. Pero como lo que decíamos, o sea, uno tiene miedo, pero la idea es ser valiente, no es no tener miedo, sino ser valiente es hacer las cosas con miedo a pesar del miedo. Exacto, y eso creo que es lo más lindo y eso es lo que le permite a uno hacer las cosas finalmente, porque pues si uno espera hasta que esté preparado, hasta que esté todo listo y perfecto para hacerlo, pues puede nunca hacerlo, exacto. Y digamos que, no sé, quería preguntarte, ¿qué historia hay de pronto detrás de ese amor a los libros? Me decías que a los 12 años hubo una persona que te guió pero ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo fue tu primera experiencia, no sé, con tu primer libro, por ejemplo? ¿Cuál fue el primer libro que leíste? El primer libro que leí por gusto propio, que yo dije, lo cojo, es un libro que se llama Amy, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Recuerdo mucho ese libro porque me lo regalaron y yo en un momento cuando tenía unos 11 años, eso fue un poquito antes, dije... Bueno, a mí me gusta escribir, pero ¿qué me pasa con los libros que no conecto? Entonces me lo leí y ese libro no me hizo conectar. Luego a los Perdóname, ¿y qué escribías? Cuando tú escribías como historias, cuentos, ¿te inventabas cosas? Cuentos. Siempre he sido muy, muy cercana a la narrativa, o sea, todo lo que son cuentos. Hoy en día intentando escribir una novela por primera vez, pero siempre he sido muy cercana a la narrativa y a la prosa. Entonces... De pequeña yo lo que hacía era inventarme historias, relatos, cuentos, todo eso. Pero... Y entonces me decías, el libro que leíste no te conectó. No me conectó para nada. Bueno, no, la lectura no, por acá no es. Por acá no es. Pero a los 12 años, como que se me picó la curiosidad, Desde que yo tengo 4 años soy súper fan de Harry Potter. O sea, pero muy, muy fan. Y mi hermano tenía los libros de Harry Potter. Entonces yo dije como... ¿Tú te habías visto las películas? Yo me había visto las películas, pero era así niña obsesionada con Harry Potter, full. Entonces dije, bueno, mi hermano tiene los libros, intentemos leer el primero. Me enganchó. Y ese fue el momento, y ese es el libro con el que yo digo, me adentré en el mundo de la literatura, me adentré en el mundo de la lectura, y a veces parece cliché porque es que hay mucha gente de mi edad, de nuestra edad incluso, que dicen, es que a mí... yo me enganché en la lectura fue por Harry Potter, por haberme leído el primer libro de Harry Potter. Es como una conexión que logró con una generación completa. Sí, así es. Y entonces me enganché full. Me acuerdo que me lo terminé súper rápido. Seguí con el segundo, con el tercero. Me acabé los libros que tenía mi hermano y dije, ¿y ahora qué hago? Y se acabaron los libros para leer. Se acabaron los libros para leer. Entonces empecé a buscar en mi casa qué otros libros había. Y solo estaba 100 años de soledad. Y dije, me lo leo. Y me lo leí. ¿Y cómo te fue con ese? Lloré. Lloré full porque me tocó muchísimo y lo recuerdo con mucho cariño. El año pasado me lo releí. Fue un libro muy especial en su momento para mí y lo es todavía. Pero así me empecé a ir enganchando y luego fue como, mamá, no tengo que leer. Vamos a la librería. En ese momento yo era súper fan de Abra Palabra, que Abra Palabra cerró ya hace unos 5 años. Pero mi mamá siempre nos compraba a mí y a mi hermano los libros allá. Entonces era como la vaina de vamos a ir a conseguir un libro, etcétera. Y así duré 2 años. Eso fue como en sexto más o menos. Y en octavo conocí a una profesora que no me dictaba clases a mí, pero resulta que nosotros la llevábamos al colegio porque mi mamá era docente donde yo estudié. Y ahí conversaban y... Sí, y ella era profesora de español en el colegio y empezó a tener una lúdica de escritura creativa, yo me metí, empezó a tener una lúdica de periodismo, yo me metí. Y yo empecé a hablar mucho con ella de libros, entonces ella me decía como, no, mira este libro, mira tal cosa, y yo a ella la veía y la sigo viendo con una admiración tan grande, tan completa, porque me empezó a enseñar una cosa que me encanta, o sea...
Yo antes leía los libros como por ese gusto, pero ella me empezó a entrar full en el mundo y me regalaba libros. O sea, me regaló muchísimos libros que yo los guardo y los guardo con un cariño impresionante. Y fue ahí cuando yo empecé a conectar como tal con la literatura. O sea, antes conectaba con la lectura. Que es diferente, ¿no? Que es diferente. Pero luego empecé a conectar propiamente con la literatura, saber más de libros, saber más de la historia detrás de los libros, saber más de autores, empezar a conocer muchísimo más. Y fue cuando dije, yo quiero tener algo que ver con esto durante el resto de mi vida. Qué lindo, porque eso es como conectar un poquito con el propósito. Sí. Uno a veces, bueno, a mí me pasó en un momento cuando empecé con este proyecto también, como, bueno, yo quiero algo a lo que yo me quiera dedicar el resto de mi vida. Ojalá si pudiera recibir ingresos de eso sería maravilloso, pero no me quiero quedar como con las ganas de hacer eso que me gusta. Y creo que es un poco lo que te sucede a ti con los libros. Si yo te dijera, bueno, tú más o menos te hiciera la pregunta de qué buscabas cuando empezaste a leer con pasión, porque me decías, una cosa es leer, otra cosa es adentrarme en la literatura. Aclárame un poco, adentrarte en la literatura, ¿es como que mirar la vida con otros ojos? ¿O qué es para ti cuando me dices adentrarte en la literatura del libro, de cada libro? Para mí sí es empezar a ver la vida con otros ojos, pero yo creo que es desconectarse un poquito de la vida que uno tiene. O sea, como que uno anda por la vida con sus cosas. En ese momento, por ejemplo, que el estudio, que las lúdicas en las que yo estaba, que bailaba ballet, que estaba en la banda de mi colegio, etcétera. Pero cuando empecé a leer me di cuenta que efectivamente uno puede ser muchas personas a través de los libros que uno lee. Y uno empieza a entender el mundo de una forma distinta. Hay gente que subestima, he tenido gente que me ha dicho como, pero es que sirve una novela. Y yo digo, es que esa historia que a ti te están narrando y que tú estás leyendo, cuando tú la lees y tú la empiezas a interiorizar, a veces inconscientemente, te deja demasiado. Y tú empiezas a entender cosas del mundo que tal vez antes de ese libro tú no podías entender. Y empezar a conocer que hay cosas nuevas que van más allá del mundo que a ti te circundan, porque necesariamente yo creo que el mundo de una u otra manera, a pesar de que puede ser grande, también es muy pequeño porque está reducido. Muy limitado también al contexto, a lo que te han enseñado. Exactamente, es muy limitado. Entonces yo, por ejemplo, hoy en día me levanto, trabajo, almuerzo, si acaso hago algo de ejercicio, voy a yoga, estoy con mis amigos, estoy con mi familia, estoy con mi pareja, pero sigue siendo limitado. Claro, sigue siendo todo un contexto que yo ya conozco. Y yo siento que la literatura le permite a uno expandir los horizontes de una forma en la que uno no se puede llegar a imaginar a veces. Qué lindo, porque sí, me hace sentido el pensar que al leer algo que te conecte, pues tú viajas, o sea, digamos que lo que el autor te describa, tú te lo vas imaginando. Además que también me imagino que cerebralmente, yo creo que las neuronas hacen ahí como conexiones y van creando ese mundo que tú estás leyendo, ¿no? Y eso finalmente abre como nosotros en el coaching le llamamos el observador, o sea, abre un poco como la forma en que tú estás siendo y viendo el mundo. Y sabes, yo también que creo que explora mucho la imaginación. Yo pienso que la imaginación está muy infravalorada muchas veces porque la gente está como, es que lo más importante es ser racional, lo más importante es ser una persona práctica, pero realmente ser una persona imaginativa le permite a uno hacer muchas más cosas que si uno la combina con todo eso que la sociedad considera que es lo que está bien, le expande a uno, o sea, es como si uno explotara. Y como si uno empezara a ver esas tareas del día a día desde una visión mucho más amplia. Y la lectura necesariamente explora ese concepto de imaginación porque uno se tiene que imaginar lo que uno está leyendo. Entonces es todo un ejercicio súper interesante. Sí, y me gusta mucho lo que traes porque sí, uno a veces se limita mucho con la realidad que conoce y mira que cuando yo empecé este proyecto también, yo juzgaba que no era creativa, que no soñaba. Yo llegué a un punto en el que dije, no, pero yo, o sea, pues sí, tengo mi profesión, tengo mi trabajo, pero me rehusaba a pensar que mi vida era del trabajo a la casa al trabajo. Y cuando empecé a imaginarme, por medio también, pues digamos que de libros o de temas que me expandían la mente, pude empezar a verme desde la posibilidad de la creatividad, de creer que sí puedo hacer otras cosas, de soñarme haciendo, no sé, este espacio, por ejemplo,
o este año la vida me premió también, fui presentadora, una de las 4 presentadoras de TEDx Bucaramanga, algo que me emocionó muchísimo. Entonces, solo desde que yo me empecé a ver desde la posibilidad y desde la imaginación y desde creerme lo que yo quisiera hacer, que creo que eso también dan los libros por lo que tú me compartes, pues puede uno también empezar a verse en otras facetas, en otras formas de ser y pues ir obviamente creciendo, porque me rehúso a pensar que uno en esta vida vino solo a hacer una cosa, como tú dijiste al principio. No, y mira que es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, cuando tú lees narrativa y empiezas a conectar con los personajes y con las historias de los personajes en mayor o menor medida, te empiezas a dar cuenta que pueden haber cosas que a ti te gusten que tú no estás haciendo, que puedes intentar cosas que tú no estás haciendo y que necesariamente tu yo del presente no va a ser tu yo del futuro, porque dices, por ejemplo, estoy leyendo X cosa y es una persona que está haciendo yoga y que se siente muy inspirada por el yoga, X cosa. Y tú dices, me llama la atención. Y empiezas a hacer yoga. Y empiezas a ver cómo el yoga puede influenciar en tu vida. Te permite ser... Exactamente. Otra cosa. Y así con absolutamente todas las cosas. Hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama La trenza de Letitia Colombani. Y es muy interesante porque son 3 historias de mujeres que no se creían todo lo que podían lograr. Que estaban en un mundo de machismos también. Y me conecté mucho con una historia de una abogada porque la pintaban como, es que yo tengo que ser la superwoman y yo lo tengo que hacer todo perfecto y yo solo puedo hacer esto, tanto que ella le ocultaba a la gente que tenía hijos. O sea, la gente sabía, pero no era una cosa que iba nombrando. Entonces ella decía, yo no me puedo enfermar porque soy una superwoman, mi trabajo tiene que ser perfecto porque soy una superwoman, soy directora de este bufete de abogados. Y le dio cáncer. Y luego la empezaron a desplazar y fue cuando ella entendió como no, es que yo no soy solo esta mujer abogada a la que todo el mundo considera superwoman porque primero no lo puedo hacer todo. Y a veces en la vida a uno le dicen, sobre todo cuando uno está joven, es que tú lo puedes hacer todo, pero ese lo puedes hacer todo posteriormente te pasa factura. Claro que sí. Entonces leí eso y dije como claro, es que yo no lo tengo que hacer todo bien, en primer lugar, y en segundo, no soy solo el trabajo, no soy solo la tita abogada. Entonces, por ejemplo, cuando tú llegas a una historia que te conecta o que te deja algo, es como expandir ese mundo y cómo desde tu imaginación te puedes empezar a proyectar. Sí, que es muy lindo y mira que lo que cuentas me hace sentido porque a mí... También pues como te compartí ahorita, me sucede que solo en la posibilidad de verme de otras formas, me llevó pues como a accionar diferente, que creo que eso es lo más lindo. Y dices algo también muy cierto, y es que sobre todo últimamente, en los últimos años, hay esa onda como de que las mujeres lo hacen todo, son multifacéticas, o sea, son multifacéticas, pero que además lo tienen que hacer todo perfecto, y que además deben estar divinas, o sea, regias con todo, y pues cuánta carga como mujeres también, pues no se evidencia y nos pasa factura, claro que sí, en el cuerpo, en nuestras relaciones interpersonales, a veces en vacíos, en esas enfermedades de pronto también mentales, en donde te sientes muy rodeada, por ejemplo, estás muy acompañada pero sola, porque son temas muy superficiales, y cómo también en la literatura te encuentras esas historias desde los años, mejor dicho, ¿sí? O sea, la mujer siempre ha estado buscando como ser aceptada en el rol, o sea, respetada, ser vista, pero cuánto le ha costado, porque tiene que ser lo que tú mencionabas, muchas veces la superwoman para poder que la vean, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando te muestras humana? ¿Qué pasa cuando de pronto eres frágil, vulnerable? Pues no dejas de ser la superwoman también, pero de una forma mucho más humana, ¿no? Y mira que eso es súper interesante porque lo que te había mencionado, a mí esa historia me conectó mucho porque yo estaba pasando también por un momento así. Resulta que yo fui muy buena, siempre he sido muy buena estudiante, o sea, tal vez demasiado buena estudiante, entonces la gente te tiene en un concepto muy alto. Entonces, cuando tú te gradúas, esperan que tú seas X cosa, que tú sigas X camino. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que la gente que me conocía, abogados, etcétera, me recomendaban. Claro. Y yo decía, no quiero cargar con el peso de la recomendación. Porque luego si yo me quiero ir de ese trabajo, o salgo de ese trabajo, o pasa algo en ese trabajo, o fallo, o cometo un error, entonces está
toda esa carga. Sí, sentías como el peso gigante, exactamente, de la recomendación o el peso gigante de que las personas creen que es que tú eres perfecta, de que tú todo lo haces bien y que tú no tienes el derecho a fallar. Sí. Y luego fue cuando entendí, es que puedo fallar todo lo que sea necesario. Me pasó en un proceso de una curaduría ad litem que yo llevaba, que son procesos gratuitos que te pone el Estado. Me pasó una cosa y me derrumbé. Era tal vez el primer gran fallo que cometía en toda mi carrera. Y fue terrible, o sea, eso fue un acabose, fue una semana. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentías? Sentí que se me derrumbaba todo y me sentía muy frustrada. Entonces yo ya pensaba, me van a abrir un proceso disciplinario, me van a sancionar, me van a quitar la tarjeta profesional, me van a poner multas. No, y además que a lo que te dedicas también cualquier error repercute en algo, sí, penal, fiscal, no sé, bueno, mil cosas. En muchas cosas. Y luego yo me acuerdo que alguien se sentó conmigo y me dijo, usted no es la primera abogada a la que le pasa, ni va a ser la última abogada a la que le pasa. O sea, y me tocó empezar a tomar muchas medidas en mi vida para poder quitarme esos ropajes que tenía de tengo que ser una mujer perfecta y de no puedo fallar. Y empezar a entender de puedo fallar, puedo un día sentirme cansada, puedo un día simplemente querer acostarme ya a dormir porque el peso del día se me está haciendo extremo. Tengo derecho a todas esas cosas como cualquier otra persona, solo que a veces el peso de las personas alrededor, a veces la gente no lo hace de malo, a veces la gente... es una etiqueta que como que nos ponen y a mí me lo dicen mucho, incluso hoy en día, como es que Tita, tú cómo eres capaz de hacer todo eso, como Tita, te admiro mucho por esto y esto. Y uno recibe eso con mucho amor, pero también como con ese peso, como con esa maleta, y la maleta se va llenando de piedras de una forma increíble. Claro. Pero lo que te digo, historias como esas, como que lo empiezan a hacer conectar a uno mucho con la fragilidad. Sí, la vulnerabilidad. Con la vulnerabilidad. Sí. Sí, y justamente te iba a preguntar eso, si alguna vez te habías sentido como desconectada de ti misma o de tu camino, y pues bueno, no sé, ¿qué rol de pronto jugaron los libros y la literatura en esos momentos? No sé si tengas algo por ahí en mente. Uy, muchísimo, relacionado con eso. Tuve una época súper dura de trabajo, cuando terminé Derecho, tenía un trabajo pesado, anímicamente, entré a otro, pesado anímicamente, y fueron tiempos de mucha frustración, porque fue como, estoy haciendo algo mal, ¿qué está pasando conmigo? Me siento muy mal, y me empecé a enfermar, porque empecé a somatizar todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces, te cuento aquí una historia que me pasó. Me levanté una vez de madrugada al baño normal y me caí. O sea, puse una pierna en el suelo y me caí. Y fue como, Dios mío, estoy somatizando esto. O sea, llegué a somatizar tanto que me tuvieron que hacer exámenes del corazón porque yo creía que se me iba a estallar todo. O sea, yo llegué a ese punto de somatización y a ese punto de frustración y de desequilibrio. Pero siempre que me conectaba con una historia o que me sentaba a leer, era como ese tiempo en el que mi cerebro se podía desconectar del trabajo, porque yo soñaba que trabajaba. Pero en ese momento de a mí también me pasó en una época y eso es terrible. O sea, pero cuando yo me sentaba a leer o me sentaba a escribir, por ejemplo, era el momento como de descarga, de dejo el mundo fluir. Y yo pienso que eso es un poder que tiene la literatura y que tiene el arte en general. Como el poder dejar fluir tu día, desconectarte un poquito de la carga que tiene el día, porque es que no nos digamos mentiras, hay días peores que otros, hay días que tienen una carga gigante, pero cuando tú conectas con algo que te gusta, incluso con algo artístico que te puede llenar tanto, es como, me quité la maleta y empecé a sacar las piedras. Sí, qué lindo y qué lindo. Y eso también, a mí por lo menos me pasa como con el escribir, a mí también me gusta escribir mucho y sí me conecta con, claro, puede haber caos atrás, pero si tú, digamos que, no sé, coges un papel y empiezas a escribir lo que, yo por lo menos a veces escribo como lo que se me ocurra o cómo me siento, como si me hiciera una carta a mí misma para después leerla y reírme, pero eso sí baja un poquito como el caos que se genera en mi cabeza. Entonces sí he encontrado, y creo que por eso también este podcast
y y las historias que contamos acá es un momento también como de poder conectar con tu historia, con la mía y con la persona que nos escucha, y poder como que entender que todo ese caos y todo lo que pasa afuera, pues a veces no es tan, o sea, no se nos puede ir la vida en eso, sino que hay formas como de aplacar. De aplacarlo y de avanzar, porque caídas, miedos, momentos de oscuridad, pues vamos a tener todos. Yo lo aplico casi siempre cuando no me siento bien, un día a la vez, o sea, como hoy, un día a la vez para avanzar. Sí. Y la autoexigencia también, ¿cómo te va con eso, Tita? ¿Cómo eres? O sea, si me hablas de la perfección, ¿cómo vas? ¿Cómo se relaciona ahí de pronto el autoexigirte? Era terrible. Okay. Una época en mi vida en que yo me autoexigía más de lo que podía. Sí. O sea, pero era una cosa excesiva, pero porque sentía que tenía mucho peso de lo que la gente pensaba de mí. Okay. O sea, lo que te decía, cuando uno siente que la gente espera tanto de ti, tú empiezas a exigirte más de la cuenta y más de lo que uno puede dar. Sí. Porque en últimas uno es un humano y el día tiene 24 horas y es necesario dormir, es necesario tener tiempo de esparcimiento, de absolutamente todo. Entonces yo me acuerdo que yo me daba muy duro. Sí. Entonces, si el día tenía 24 horas, yo tenía que hacer que el día tuviera 28 horas, porque necesitaba que el día me rindiera fuera como fuera. Entonces, si tenía esta lista de tareas, las tenía que hacer siempre, todas, el día de hoy. Si las dejaba para mañana, era una cosa terrible. O sea, el nivel de, no sé si llamarlo perfeccionismo, me estaba ya rayando la vida full, sí. Pero poco a poco lo he ido soltando y yo siento que eso me ha ayudado. Hay una frase que en un momento llegué a hablar con mi terapeuta y es como cuando empecé a dejar de tener tanto control de la vida estuvo bajo control. Qué lindo, poderoso, así es, sí. Entonces, cuando dejas como que fluya finalmente. Exactamente, cuando uno deja que la vida fluya un poco, que vaya a su ritmo, como que todo empieza a organizarse y ese rompecabezas que está con las piezas en un lado y en otro, en el piso, en cualquier sitio, es como si se empezara a armar de a poquito y es cuando uno empieza a tener esa serenidad. Entonces, cuando uno deja de ser tan autoexigente con uno mismo, uno empieza a ver más frutos en la vida. Sí, claro, puede, y también más ligera, ¿no? Porque nosotras, y sobre todo como mujeres, yo siento que el rol de las mujeres, y te iba a preguntar eso, no sé si aquí en Bucaramanga se dediquen, hayan hombres, digamos, dedicándose a lo que tú haces, pero resalto mucho que sea una mujer la que lidere estos espacios. Háblame un poquito, por ejemplo, de tu club de lectura, ¿sí? ¿Cómo inicia? ¿Cómo sale esta idea? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, eso llevamos como año y medio. El primer club lo tuvimos en enero de 2024 y resulta que en 2023 yo me uní a una lectura conjunta de unas chicas mexicanas a las que sigo que hacen un trabajo impresionante. Sí. Y me gustó mucho la dinámica porque tú tienes la lectura conjunta por WhatsApp, es decir, las personas comentan por WhatsApp. Yo desde hacía rato quería unirme como a algún club de lectura, no podía por tiempo, porque una reunión cada semana, una reunión cada 15 días, y yo decía, no me cuadra la vida para estar todo el tiempo ahí, este día yo no puedo, o sea, cualquier cosa. Y cuando empecé a ver esa dinámica de comentemos el libro todas las semanas, ellos lo hacían de forma diaria por WhatsApp, fue como, tan chévere porque puedo ir a mi ritmo. Claro, y un momentico que tengas o el espacio, puedes ahí escribir, sí. Entonces... Pero yo le di clic, yo entré a tu red social, le di clic y decía cerrado. O sea, ¿en este momento está cerrado o uno puede...? No, está abierta. Es que está cerrada la lectura del mes pasado. Ahorita empezamos con la de junio. Pero empecé a ver esa dinámica y esas chicas mexicanas la dejaron un tiempo, entonces yo dije, yo quiero seguir con esto, lo necesito en mi vida. Y en redes sociales hay 2 compañeras que estudiaron conmigo literatura y fue como tan chévere, o sea, tan chévere que pueda encontrar unas personas que les guste también compartir lo que leen y este mundo literario en redes sociales, pero que también como que podamos aportar un poquito de lo que estamos estudiando, que siempre ha sido la idea. Entonces yo les escribí a Nasli y a Ángela, si se llaman, y les dije como, ¿por qué no hacemos esto a las 3? Y dijeron, de una, hagámosle. Y así surgió la primera lectura conjunta, que fue con el libro Vladimir de Leticia Martín. Fue una charla súper chévere, aparte porque logramos contactar a la autora, nos reunimos con la autora, y empezamos a tener mucho feedback de la gente. Y hay mucha gente que le gusta leer, ¿no? O sea, uno de pronto
como le etiqueta que eso lo hacen los intelectuales y lo hacen solo los que estudian. Bueno, te voy a decir, esto es un juicio mío, ¿no? Una interpretación mía del mundo, que son, no sé, los filósofos, los que estudian literatura, y pues no, gente del común, o sea, pues gente del común, porque todos somos del común, sino me refiero a otras profesiones o otros estilos de vida, por decirlo así, también pueden conectar por medio de la literatura y aprender, ¿no? Siento que se abre todo un mundo de aprendizaje también. Y es que mira que yo siento que todo el mundo puede y tiene el derecho a consumir arte en general. Sí, entonces yo no tengo que ser artista no tengo que saber pintar súper bien, ni tengo que ser crítica de arte para poder disfrutar de una exposición, ni tengo que saber bailar para poder apreciar una obra de danza o para poder tomar una clase de danza. Y pasa lo mismo con la literatura y pasa lo mismo con la lectura. No tengo que ser la persona más pro, ni tengo que haber estudiado eso, ni tengo que tener determinados gustos literarios valorados por la crítica y valorados dentro del concepto de alta cultura, que yo siento que eso está mandado a recoger, esos conceptos de baja y alta cultura, porque en últimas, si tú encuentras algo que a ti te gusta, hazlo y está perfecto. Y mira que conectamos con mucha gente en el club de lectura que nos empezó a decir, Tita, Ángela y Nasli, es que imagínense que yo había dejado el hábito de la lectura y he logrado reconectar con ustedes porque empezamos a leer un libro a poquito, lo vamos comentando, tan chévere que es opinar con los demás. O, Tita, es que lo que pasa es que yo nunca he cogido un libro en la vida y siento que unirme a una lectura conjunta, un club de lectura va a ser el medio para poder hacerlo. Poder iniciar, y aparte, mira que a la gente le gusta mucho porque la lectura es un acto solitario. O sea, por lo general es un acto solitario, a menos que se haga en voz alta. Sí, así pero cuando tú armas un club de lectura, te unes a una lectura conjunta, a lo que sea, empiezas a hacer de la lectura un acto colectivo, porque lo empiezas a comentar. Entonces llega mucha gente que dice, es que me sentía sola leyendo y acababa el libro y quería hablar con alguien de esto que me gustó, de esto que no me gustó, porque conecté con la historia de esta forma, tengo dudas sobre la historia, tengo dudas sobre esta parte. Y cuando te abres a hablar con la gente sobre tus lecturas, es como, wow, hay alguien que está en la misma sintonía conmigo y puedo charlar con alguien. Entonces pasa de ser ese acto solitario, estoy solita con mi libro, lo cierro, lo guardo y saqué otro a... Tengo el libro y todas las semanas lo voy comentando con alguien, y yo creo que esas son las magias de los clubs de lectura. Claro, y es como la experiencia también exacto, digamos que el ser humano por naturaleza es de relacionarse, ¿sí? De estar en comunidad, de estar por eso no es, digamos que gratis que desde los años antiguos pues hayan tribus, o sea, siempre el ser humano busca conectar, y qué lindo esos espacios en donde es por medio de la literatura y de historias que te elevan la mente y que puedes tú de pronto incluso, porque digamos hay libros que pueden no gustarte, pero qué chévere también porque no te gustan, a dónde te llevaron, qué te hicieron imaginar, qué te hicieron sentir, ¿no? Porque no es solo leer por leer, sino a mi juicio también la lectura también te permite sentir cosas, y de pronto a veces cuando uno dice no me gustó es porque bueno, ¿qué me hizo sentir ese libro? De pronto que como que no conecté con ese, pero de pronto habrá otro que sí. Mira, con lo que tú dices de la etiqueta y demás, a mí me pasaba algo que a mí me da pena decir, que me gustaba leer, no sé, yo empecé con lectura con lo que menosprecian, y es con el tema de crecimiento personal y todos esos libros. Tú sabes que eso es como, o bueno, esa es la etiqueta que yo tengo, los menosprecian mucho, pero yo conecto con ese tipo de libros, me llevan como a, no sé, a pensar que sí puede haber un mundo mejor, así sea idealista, así sea, sí, como ilusionarme con cosas, pero eso me ha permitido conectar para poder crear otras, ¿sí? Las novelas, ahí voy, de hecho voy a incluirme en el club de lectura porque me parece muy interesante como observar como con los ojos de Tita, con los ojos de Cari, con los ojos de quien esté leyendo, porque eso es lo lindo también y poderoso de la literatura. El autor escribe, pero es los ojos de Tita los que lo están leyendo, son los ojos de Cari, y van a hacer una interpretación de pronto hasta diferente. Y creo que ahí está también el aprendizaje. Y mira que yo creo que uno siempre conecta distinto con un libro, o sea, mi experiencia lectora no va a ser la misma experiencia lectora tuya necesariamente, porque venimos de crecimientos distintos, venimos de contextos distintos, entonces la mirada que yo puedo tener del libro no va a ser la misma que la tuya. Entonces qué chévere uno poder conversar con la persona para enriquecer esas miradas que tenemos. Y en últimas yo siento que el poder de los libros es justamente conectar. Por ejemplo, yo no conecto tanto con la ciencia ficción,
Okay. Mi pareja conecta full con la ciencia ficción, le encanta la ciencia ficción y está bien. O sea, está bien que cada uno tenga sus gustos y que cada uno pueda conectar de una forma distinta. Por ejemplo, en el club hace un tiempo leímos un libro que se llama Mujeres se compran flores, de Vanessa Monfort. Yo no conecté tanto con el libro en muchas cosas porque no me terminaba de cerrar. Sí. Pero había personajes con los que tú te podías sentir identificadas porque son mujeres que se sientan a hablar, que dicen cómo el peso del día a día las está oprimiendo, cómo la sociedad tiene ciertas expectativas. Sí. Tú tienes que ser la buena esposa, la buena madre. Sí, lo que hablamos ahorita, la superwoman en todo sentido. Y en esa lectura que hicimos, muchas mujeres se sentían identificadas y era como me sentí identificada con este personaje, con este otro. Y salían una cantidad de historias de ellas mismas hablando de sus propias experiencias, como a este personaje me pasó esto hace tiempo, me sentí oprimida, me sentí presionada como este personaje. Entonces es ese poder de conexión que, por ejemplo, tal vez yo no me podía sentir conectada con este personaje porque vengo de una experiencia distinta, pero claro, una compañera del club de lectura sí lo podía hacer. Y yo pienso que ese es el valor real que tienen los libros, cómo tú te sientes conectado desde tus propias vivencias. Claro, y el aprendizaje también, porque el hecho de que, digamos, no te hayas pasado por lo mismo, digamos, del personaje, el hecho de que otra persona conecte, tú ahí vas a aprender algo, o sea, te queda como algo de ese, como de esa mirada. Si yo te preguntara, ¿cómo has logrado como resignificar parte de tu historia? Eso que me cuentas que de pronto no fue tan chévere como esa parte en la cual te sentías frustrada a través de la literatura. ¿Qué me contarías o qué me dirías? O sea, el resignificar tu propia historia a través de la misma literatura y de los mismos libros que has leído y que han nutrido tu ser. Yo pienso que la literatura me ha hecho reconectar conmigo. Digamos que cuando yo me dedicaba de lleno al derecho, me sentía un poco desconectada de mí misma y de lo que yo era y de lo que yo siempre había sido. Yo en el colegio siempre fui una persona muy artística, incluso tenía un proyecto con unas compañeras que se llama Art Project, que intentamos cada cierto tiempo llevarle al colegio, por ejemplo, una exposición de fotografía, una de poesía, cositas así. Entonces yo siempre Yo siempre he sido una persona muy artística, entonces yo bailaba ballet, yo tocaba saxofón, y cuando yo salí del colegio, yo dejé todo a un lado, porque dije, quiero ser una gran abogada y quiero dedicarme a esto, y con el tiempo, eso fue volviéndose un peso, obviamente porque empecé a desconectarme de todo lo que yo siempre había sido, o sea, yo podía ser la estudiante de Derecho y posteriormente la abogada, pero ¿qué pasaba con el resto de cosas que me gustaban? Entonces, de todos modos, yo dejé de bailar, yo dejé de tocar saxofón, o sea, ahorita yo ya ni siquiera soy capaz de tocar saxofón. ¿Cuántos años tenías cuando tocabas saxofón? Yo empecé a los 11. Ay, a mí ese instrumento me encanta. Sí, no lo sé tocar, pero yo escucharlo y ver a alguien tocando me parece alucinante. No, yo empecé a los 11 y terminé a los 17, lo solté y hoy en día ya no soy capaz de tocarlo, pero nunca dejé la literatura. Y siempre era como el espacio de volverme a conectar conmigo misma, como de volver a la esencia, de volver a lo que es Tita, porque lo que hablamos al principio, Tita no es solo la abogada, porque a veces cuando uno le preguntan, ¿y tú quién eres? Uno responde una con su profesión. Sí, la profesión, ajá. Es que soy abogada, pero no, es que, ¿por qué decir de primera eso es que soy abogada? No, soy una persona creativa, soy una persona con imaginación, soy una persona así, porque es que lo que te digo, uno siempre empieza a decir, soy tal cosa, soy ingeniera, soy médica, soy todo eso, o sea, como si nuestro mundo se limitara a eso. Exactamente, entonces la literatura y la lectura y la escritura siempre me ha permitido volver a conectar conmigo misma. Y un día fue cuando dije, quiero empezar a compartir lo que yo leo a través de redes sociales, porque, y ese pensamiento estaba en mí desde hace mucho tiempo, pero es esa vaina de cómo hago ese salto al vacío, ¿no? Total, y te iba a preguntar cómo lo hiciste porque claro, yo estoy experimentando lo mismo y a veces el grabarme o el hacer algo siempre es como con la duda de ¿será que sí? ¿Será que, no sé, solo me ve mi mamá y mis amigas? ¿Cómo hiciste para dar ese paso? Eso fue antes de pandemia, creo que fue antesitos de pandemia o fue durante pandemia, no recuerdo exactamente. Creo que fue en pandemia incluso. Y yo ya viendo muchos creadores de contenido de literatura y de libros. ¿Sí consumías ese tipo de contenido? Yo consumía mucho ese contenido y me gustaba mucho, conectaba mucho
porque yo decía, tan chévere, estas personas están hablando de lo que les gusta. Sí. Y yo muchas veces terminaba de leerme un libro y quería escuchar la opinión de alguien más. Okay. Y yo dije, quisiera hacerlo yo también. ¿Qué Ujú. pasa si yo también lo hago? Y un día me solté y dije como, bueno, lo vamos a hacer, quiero hacer esto y esto y esto. Creo que lo primero que subí fue una reseña de un libro que se llama Emma, de Jane Austen. No me acuerdo exactamente, pero fue cuando dije como, lo quiero intentar, quiero ver qué pasa. Ujú. A mí no me importa si me ve un gato, dos gatos, Sí. tres gatos. Lo que yo quiero hacer es conectar conmigo misma a través de esto, porque Qué lindo. es como estoy en el silencio, Ujú. pero hay una voz que quiere salir. Sí. Y encontré en las redes sociales ese medio para que esa voz pudiera salir. Entonces, lo que te digo, eso fue hace unos 3, 4 años, yo no recuerdo exactamente, Ujú. y así empecé. Ok, me gusta porque primero me inspira un montón, me conecta mucho porque digamos que yo estoy en esa etapa también y bueno, deben haber muchas personas también que quieren hacer algo y de pronto no se animan o por el que dirán, o por el contexto en el que están, o porque qué van a decir de mí, o si voy a hacer lo suficiente para hacerlo, bueno, todos digamos que los pensamientos que le pueden llegar a uno para, digamos que no... Como para no hacerlo. Para no hacerlo. Pero mira que el que dirán me pegó muy duro. Claro, O sea, si yo... nadie sabía que yo hacía eso. Lo sabía mi novio. No, Ok. no lo sabían ni mis amigas, no lo sabía mi familia. Yo tomaba fotos de libros en secreto. Ujú. Yo no mostraba mi cara y mi cuenta no se llamaba Las Letras de Tita, sino Las Letras de Titania. Ok. Porque yo no quería que nadie supiera. Incluso es para mí internamente es muy chistoso porque Sí, cuéntame. abrí una primera cuenta Ujú. y así con mi nombre, Las Letras de Titania, Ujú. y me empezaron a seguir 2 personas que conozco. Ok. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Será que es que, no sé, tal vez esta cuenta está enlazada con alguna otra ¿Cómo cuenta se mía? dieron cuenta? ¿Cómo se enteraron? Y la cerré de Ok, una. ok. Y la volví a abrir. Y ahí sí, con la idea del anonimato, con la idea de pasar de incógnito, Ujú. por ese miedo a qué pensarán de mí, será que incluso con ese prejuicio de la gente dirá que tal vez leo bobadas, que lo que Ujú. digo de los libros son bobadas, como ya Sí, estaba empiezan- estudiando, sí, como Mm. ya estaba estudiando también literatura, y yo decía, si mis profesores se El juicio de los enteraran, maestros, sí, claro. exactamente, estas personas que son súper elevadas en esto, ¿qué pensarán de una estudiante que está hablando de esto en redes sociales? Ujú. Porque le he escuchado a gente que le ha pasado, Sí, qué claro. pensará mi familia, qué pensará mi círculo, porque Ujú. yo soy abogada y tengo que permanecer con esta imagen de abogada Claro. que también es difícil. Y empecé y un día dije, no, quiero empezar a humanizar mi cuenta. Ok. Y empecé a salir en video. Ujú. Tuve un primer video con mucho miedo porque yo decía, no, me van a ver que yo estoy hablando de esto, voy a hablar súper trabada. Lo hice y recibí buenos comentarios Ok. de ¿Y la cómo te gente. sentiste cuando hiciste el primer video? ¿Qué pasó por tu mente? No lo vi. Ok. O sea, lo grabé, pero yo no fui capaz de verlo. No Ok. era capaz de verlo porque ese miedo también a verse uno mismo y a escucharse Sí, a mí uno me mismo pasa. Sí, es muchísimo. una cosa terrible. Sí. Pero hice ese video y me empecé a soltar y dije, quiero humanizar mi cuenta, que no solo sean fotos de libros, cosas así como literarias. Quiero mostrar quién está detrás ¿Quién de está esta detrás? cuenta. Claro. Quiero humanizar esto y quiero ser yo misma en la cuenta. Pero también la cosa seguía muy en el anonimato, o sea, porque Ujú. yo no permitía que la gente a mi alrededor supiera. Incluso mis Ok. amigas, mis mejores amigas, siempre le dicen a la gente, tengo una amiga en específico que siempre que estamos con alguien, abre el celular y le dice, mira, esta es la cuenta de Tita, habla de libros, así con el orgullo más grande, Sí, y sí, yo sí. soy así. Yo siempre estoy como así, Claro. y dice, pero ella no nos contó. Ella no nos contó desde el principio, y yo como... Entonces, Claro. luego empezar a ver la reacción de la gente y me di cuenta que la reacción era positiva. Ok. Y luego fue cuando me cambié el nombre de Las Letras de Titania a Las Letras de Tita. Y ya fue más visible, ya fuiste más visible. Exactamente. Salí una vez en Vanguardia, la gente ¿Qué? me empezó a escribir, oye Tita, te vi en Vanguardia, y yo era como Dios mío, porque también Claro. como tenía oficina y tengo oficina de abogados, sí. está como... La que imagen un poco. Está la imagen ante los clientes, la imagen ante los potenciales clientes, ante los colegas. Y me pasó, eso creo que fue el año pasado cuando me cambié el nombre. Sí. Yo me acuerdo, estaba en un libro, yo estaba caminando tranquila, feliz de la vida, y una cliente se me acercó, me saludó y me dijo, Tita, te vi en redes sociales, y yo,
Yo casi me voy para atrás y yo, ay, sí, no sé qué, y seguí mi camino. Ajá. Luego me encontré con un grupo de profesores de derecho y uno de ellos también que te habían visto. Uno de ellos dijo como no, tal cosa, y le contó a los otros, no, es que Tita habla de libros en redes sociales, e incluso me preguntó, ¿usted no es la que publica fotos que dicen abajo el derecho, más libros, más literatura? Una cosa así, yo como, no soy yo. No soy yo. Pero siempre está ese miedo al que dirán, a la imagen, al ser criticado. Incluso yo pienso que es más fácil uno mostrarse ante gente que no conoce. Claro. Que respecto a las personas que uno conoce. Porque siente que ahí va a estar más como el juicio, ¿no? Como también, pues yo ya con mi historia, yo digo, claro, como ellos deben tener expectativas, yo pongo las expectativas de ellos en mí, me pesan y digo, ay no, o sea, ellos deben esperar mucho de mí, prefiero a alguien que no me conozca. Total. Como porque, sí, digamos, si tienen expectativas, pues no me van a importar, pero las personas que son más cercanas, sí. Y mira que lo que me cuentas, nomás creo yo, o lo que observo de la historia es cuando logras poner y reconocerte, como las letras de Tita, o sea, darle nombre, humanizarlo, pues también empiezas a verte tú desde la posibilidad de hacer lo que siempre has querido y de conectar contigo misma, que eso me parece muy poderoso porque a veces uno se reprime mucho. Uno se reprime mucho y uno no sabe qué pasa cuando uno se reprime, o sea, uno no sabe también las consecuencias y de lo que uno se está perdiendo, ¿no? Exacto, de vivir y disfrutar la vida, básicamente. Claro, cuando empecé a dejar de reprimirme, cuando me empecé a mostrar, cuando empecé a decir que yo era Tita y que yo estaba en redes sociales, se me empezó a abrir el mundo. Okay. Y la gente me empezó a decir como, oye Tita, por ejemplo, tú que me dices, Tita, ¿por qué no vienes al podcast? Sí, fue en un parqueadero, yo, ay no, tengo que antes de que se vaya decirle, fue muy lindo, de verdad, sí, fue. Y me empezaron a pasar cosas así, entonces iba a un sitio y me decía, Tita, es que me gusta tu contenido, me gustaría que hiciéramos algo. Chévere. Y para mí, a mí, eso todavía me vuela la cabeza, porque uno no piensa en todo lo que uno está perdiendo, todo lo que uno está dejando de lado, por ese miedo. Claro, y también lo que está sembrando, porque está sembrando en muchas personas algo muy positivo y pues digamos que no lo dimensionas, pero qué lindo que se pueda hacer, que pueda sembrar en nosotros también tu propósito un poco. Y aparte mira que yo soy una persona muy tímida, yo soy súper introvertida. No te creo, yo no te creo que seas tímida. Te lo juro, desde pequeña. Yo veo un video tuyo y yo digo, pero ¿cómo hace? De hecho, unos que vi en Voces Amigas, y yo decía, pero ella tan chévere que habla, pero cómo en la cámara súper suelta, y yo dije, bueno, no, pero mira, si ves, uno se va creando juicios de las personas. Mira que son los retos que uno se pone. Sí. Entonces, algunos de mis retos empezaron a ser cómo empezar a expresarme como yo misma ante la cámara. Porque la cámara siempre te pone como un freno, ¿no? Sí. Y te hace hablar exactamente, y hablar de forma distinta, y muchas cosas, y fue como, ¿cómo hablaría de este libro con una persona a la que le tengo mucha confianza? Pero haciéndolo ante una cámara. Entonces empezar con ese reto, empezar con el reto de empezar a expresarme mejor, de perderle la pena a hablar con una persona, porque todo eso ayuda. Y por ejemplo, empecé a vencer esa timidez trabajando. O sea, a mí tuve un trabajo de cobrar cartera en una empresa, me tocaba llamar muchísimo por teléfono, yo odiaba hablar por teléfono, y fue como, tengo que romper esta barrera que yo misma me estoy imponiendo, porque son barreras que uno solito se las pone. Sí, así es. Entonces, las redes sociales también me empezaron a ayudar a soltarme, y entonces a empezar a hacer, bueno, sí, soy tímida y soy introvertida, pero también soy capaz de hacer muchas cosas que tal vez hace 10 años, hace 15 años, nunca pensé que fuera capaz de hacer. Así es, qué poderoso, porque a veces nosotras creemos que de pronto nuestra historia no vale la pena ser contada, o que lo que uno ha hecho en la vida como que es una bobada. Lo hablo por mí. Muy síndrome del impostor. Total. Entonces, escuchar tu historia, que digamos que yo me siento súper identificada, y mira que pues es la primera vez que conversamos así largo, y yo digo, qué lindo ver en otra mujer esa inspiración que a pesar de que ha sentido miedo, ha avanzado, ha hecho, ha creado, y sobre todo que se ha podido reconocer en sí misma. Creo que ese es el poder, y yo me arriesgo a decir esto y a pensar que a eso vinimos a vivir, ¿no? A encontrarnos y a reconocernos como
pues como nuestro propio ser, porque cada persona es un mundo diferente y qué lindo poderlo hacer de una manera, bueno, a ti tu herramienta es la literatura, en mi caso pues es, no sé, la voz y expresar, hacer este tipo de espacios como para conocer historias y aprender, pero todos en el marco de reconocernos y de vernos y de honrar también todo el camino recorrido. Tú dices, hace 10 años no me imagino que Tita estuviera aquí en un podcast contando parte de su vida, y lo mismo siento yo. Si tú me preguntas hace 3, 4 años, yo ni siquiera soñaba, o sea, yo soy ingeniera industrial, especialista en proyectos, trabajo en una empresa del sector público y ya, eso era lo que yo, y mi mente literal estaba limitada a eso. Cuando empiezo de pronto a verme desde la posibilidad de poder conectar conmigo, empiezo a crear cosas y es muy parecido, digamos, a lo que tú me estás compartiendo hoy. Creo que eso es muy, muy poderoso, sí. Ese mensaje para todas las mujeres de que cada historia vale la pena ser contada, vale la pena que cada una elija algo que la apasione y lo haga, si te gusta bailar, si te gusta cantar. Total. ¿Sí? Si y mira que yo creo que a veces en este mundo me gusta llamarlo como el mundo de la vertiginosidad, en el que todo tiene que ser ya, en la que tenemos que ser de cierta forma, en las que tenemos que ser prácticos, en las que a veces vivimos por trabajar y para trabajar. Me parece muy importante el mensaje de no, es que mi vida debe ser feliz y empezar a replantearnos qué es el éxito en la vida. Y qué es ser feliz, ¿no? Exactamente. También. Entonces, si tú me preguntas hace 10 años qué era el éxito, era ser una abogada exitosa, llegar a cierto cargo, tener una empresa tal vez muy grande, una oficina de abogados muy grande, generar mucho dinero. Y hoy en día ese concepto de éxito a mí me cambió muchísimo desde que empecé a diversificarme y desde que empecé a vivir la vida de forma plena. Entonces yo ya entiendo que para mí ser exitosa es venir a ser feliz con absolutamente todo lo que pueda venir, porque obviamente la vida siempre está llena de problemas, la vida está llena de baches, pero venir a ser feliz en el sentido de voy a hacer lo que me gusta y voy a retarme a mí misma a hacer lo que me gusta. Entonces, listo, soy abogada, pero también puedo hacer estas cosas. Hice ya mi especialización en Derecho Comercial, pero este año dije, quiero hacer mi maestría en Escritura Creativa. Qué lindo, y hay personas vas equilibrando. Exactamente, y hay personas que no lo entienden y me dicen como, ¿y en una maestría en Escritura usted qué hace? O eso cómo se come, y yo como, ese fue mi sueño de toda la vida, hacer una maestría en Escritura Creativa. Wow, qué lindo. Y poder sentarme a estudiar eso, a profesionalizarlo. Yo soy una persona súper académica, a mí me encanta estudiar. Sí. Entonces, tal vez la gente no lo entiende, por qué ella con una carrera inició otra poco práctica como es la literatura, o porque ya teniendo su especialización en Derecho no siguió con su maestría en Derecho, o porque cuando yo les digo es que yo quiero ser docente y me dicen, Derecho, yo, no, de español. Okay. La gente no lo entiende, pero para mí está el concepto de es que yo vine a este mundo a ser feliz, y yo quiero que mi vida sea en un marco de tranquilidad, sea en un marco de felicidad. Entonces, hoy yo decido iniciar mi maestría en Escritura Creativa porque me lo puedo permitir y porque así lo deseo. Y así lo voy a buscar. Si esto me hace feliz, es lo que yo voy a hacer. Si a mí no me hace feliz ir al gimnasio, por ejemplo, que todo el mundo dice es que necesitas ejercitarte en un gimnasio. Sí. No, a mí me hace feliz hacer yoga, me hace feliz hacer pilates, pero es lo que a mí me hace feliz. Entonces es empezar a desmitificar ese concepto del éxito, es que tú eres feliz si eres exitoso en el área laboral, eres exitoso si tienes mucho dinero, solo vas a ser exitoso si logras crear una multinacional gigante. O mucho dinero. O tener mucho dinero, y no, porque a veces, o sea, está la vaina de el dinero no compra la felicidad y la gente dice, no, pero es que uno para ser feliz necesita dinero. Claro, y el dinero efectivamente sí, el dinero es importante, ¿no? Porque uno tiene que pagar agua, luz, todo eso. Pero también, bueno, sigue y yo te termino. Sí, pero en última sí, uno no viene a este mundo también a sentirse satisfecho con cada pinito que uno hace y con el ahora, con lo que yo estoy haciendo ahora, pues uno no va a hacer nada. Y uno va a sentirse triste y ansioso y deprimido toda la vida. Yo sufrí de muchísima ansiedad, llegué a un punto muy hondo en mi vida, o sea, pero muy, 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 muy hondo, y yo me levantaba nerviosa, incluso yo no era capaz de levantarme hasta que entendí que ese concepto de éxito yo le tenía que dar una vuelta, y yo tenía que hacer
todos los días algo para yo ser feliz. Entonces, si yo he tenido un día súper malo porque, no sé, me han pasado muchísimas cosas, pero yo tal vez me puedo dedicar 1 horita, 2 horitas en la noche a ser feliz de alguna forma. Y ya con eso estoy construyendo mi felicidad. Bueno, me hace mucho sentido lo que conversas de la felicidad, ¿sí? De lo que te hace a ti feliz, porque puede que lo que a ti te haga feliz, a mí sea algo diferente. Y yo creo que en el día, así como me contabas, que en el día a día, si tu día haya sido caótico, porque pues uno no puede evitar, no sé, que le dé rabia, que algo le moleste en el día a día, tener esos espacios para uno de conectar con lo que sea. Tú eres con los libros, yo de pronto escuchando un podcast, por ejemplo, pero que me dé ese espacio para poder sentirme tranquila y como canalizar. Creo que eso es mágico y hace parte de lo que todas las mujeres o todos los seres humanos deberíamos hacer, o por lo menos es una forma o nos funciona para equilibrar un poco, llevar la vida más ligera, ¿no? Y mira que yo me he dado cuenta que a veces para las mujeres es un poquito más difícil que para los hombres, porque lo que hablábamos antes, que tú tienes que ser una mujer perfecta, entonces tú trabajas, pero también tienes que tener las riendas del hogar, porque lastimosamente me he dado cuenta, yo antes siento que vivía en una burbuja del privilegio, ¿no? A veces uno vive en esa burbujita del privilegio de tal vez yo no lo he vivido, pero cuando uno se va a otras poblaciones, uno se da cuenta es que el machismo y los micromachismos son mucho más fuertes. Claro. Entonces, la mujer que efectivamente es la que tiene que ser la cabeza del hogar, entonces es la que tiene que arreglar la casa, la que tiene que velar por los hijos, la que tiene que tener la comida lista, porque lastimosamente eso sigue existiendo. Sí, así es. Y va a ser todo un proceso educativo empezar a salir de ese machismo sistemático que hemos tenido, pero eso pasa. Entonces, para las mujeres es a veces un poquito más difícil tener ese espacio de esparcimiento propio, de poder encontrarse a ellas mismas. Sí. Siento que de toda la conversación que hemos tenido, bueno, me llevo muchísimas cosas, muy inspirada, como te decía, pero creo que lo más lindo y poderoso de tu historia para mí, o lo que a mí, de todo me hace sentido, es el poder reconectar con nosotras mismas, ¿no? Vernos en la vulnerabilidad. A veces nos guardamos como mujeres también, porque como somos las que aguantamos, somos las que hacemos, las que lo hacemos todo bien, nos aguantamos muchas cosas o no hablamos de eso que nos pesa, de eso que nos duele, y creo que esa es la finalidad pues de este proyecto, de este podcast, y en realidad pues no sé, uno conversando con amigas también evidencia que uno a veces se guarda muchas cosas y qué lindo poderlo expresar. Yo también sufro ansiedad, no te imaginas yo cómo me como las uñas. Llego a veces a niveles de estrés y de autoexigencia gigantes, por eso te dije que tu historia me conectaba mucho como con la mía también, pero qué lindo que por lo menos uno se pueda ver desde la posibilidad de decir, lo puedo hacer diferente, tengo esto, pero me doy la oportunidad de verme desde otra forma, y así con la imaginación y con el potencial que tenemos creativo de hacer lo que queremos, en nuestro caso, en tu caso la literatura, en mi caso este espacio de comunicación, pues irnos como saliendo un poquito de la estructura rígida, de las creencias que nos han pesado todo este tiempo, de las etiquetas que la gente nos pone y que nosotros mismos nos ponemos, y poder conectar con lo que somos, con nuestra esencia, y así también entre mujeres, ¿no? El hacer comunidad. Yo te decía también antes de empezar a grabar, a mí me emociona mucho poder hacer una comunidad en donde las mujeres de verdad seamos amigas, por eso se llama Historias entre Amigas, en donde haya empatía, en donde me importe la otra, no desde la competencia, sino desde, oye, yo también me puedo sentir así y avancemos juntas. Creo que ese es un poco idealismo mío, pero me encantaría se puede. sembrar eso un poco. Y mira que también yo creo que es una muestra de amor hacia uno mismo gigante. Sí, o sea, así es. El hecho de uno buscar conectar con uno, pero también con las mujeres que uno tiene alrededor, es una muestra de amor gigante hacia uno mismo y hacia los demás, y siento que hace falta mucho conectar desde el amor. Así es, qué lindo. Tita, ya para ir finalizando, bueno, primero agradecerte por este espacio. A mí me encanta hablar, y sé que a ti también, sé que podríamos grabar aquí 1000 horas. Muchas. Pero bueno, la idea es quedarnos como con el poder que tienen las historias, que tienen nuestras vivencias. Y si yo te preguntara, aquí el podcast casualmente tiene un lema que desde que inició el proyecto lo tengo, y es: aunque tu vida no es un cuento, si fuese un libro, vale la pena leerlo. Si tú pudieras escribir un libro, Tita, ¿de qué lo harías? ¿Cómo sería ese libro de tu
Yo pienso que hay una idea que yo he tenido sembrada desde que tengo 14 años, que por fin la estoy desarrollando justamente para la maestría. Sí. Iba justamente de una mujer que vive en la perfección. Entonces siempre ha sido una mujer que la han catalogado en ese mundo de la perfección, pero ¿qué pasa cuando la perfección empieza a pesar y cuando esa perfección empieza a rayar con los límites de lo sano? Y empieza a desmoronarse simbólicamente, pero también físicamente. Sí. Yo creo que son temas que, como también me han tocado, siento que son muy importantes tratarlos desde la literatura. Entonces, para mí todos esos temas tal vez que colindan un poquito con la salud mental, me encantan y me parecen súper importante desarrollarlos. Y ese sería tu libro, si tuvieras que escribir un libro sería eso, me encanta y yo sería lectora de ese libro porque también me conecta mucho y siento que entre mujeres podemos hacer, bueno, los hombres también, pero pues este podcast es de mujeres, así que vamos a decir que es de mujeres, conectar con este tipo de vernos desde la vulnerabilidad. Y sí, a nosotras nos pesa mucho el perfeccionismo y qué lindo que podamos resignificar. Creo que resignificar la historia y listo, soy perfeccionista o me veo como perfeccionista, pero también cómo resignifico eso. Le agradezco a la perfeccionista porque gracias a ella también he logrado cosas, pero hoy quiero ir de la mano de pronto con la liviandad, con la ligereza, con permitir equivocarme. O mira, hoy quiero ser otra cosa, quiero ser otra persona. Y qué lindo, y nos podemos dar esa oportunidad. Uno piensa que no, pero sí esta vida es para vivirla plenamente. Bueno, Tita, quiero agradecerte de verdad por este espacio. Realmente me llevo mucho aprendizaje. Hay una partecita de este podcast que se llama Lo que aprendí de una amiga, entonces te invito a que lo escuches y ya para cerrar, ahora sí, es que no me quiero ir, se nota. No sé, si me pudieras regalar una frase o un parrafito de algo que lleves como tatuado en el alma, que hayas leído y digas, uy, esta frase me hace mucho sentido y me la quiero hasta tatuar, un ejemplo, no sé si tienes tatuajes, pero un ejemplo como de algo que te haya marcado, que hayas leído, que nos quieras compartir. Que haya leído, la verdad no se me ocurre ninguna, pero hay una frase que dije en el podcast que es ahora como mi mantra, el mantra que me repito y que me hace mucho sentido es: cuando uno deja de intentar tener control sobre la vida se pone bajo control. Me encanta, sí. O sea, para mí ese es mi nuevo mantra porque siento que desde que lo he aplicado y lo he concientizado, la vida se ha hecho más liviana. Bueno, acá estamos declarando que esa frase va en el libro que vas a escribir. Ahí va. Bueno, Tita, muchas gracias. Espero que nos sigamos viendo en otros espacios y bueno, gracias por conectar de verdad. A ti muchísimas gracias, Cari, porque yo siento que esos son espacios enriquecedores y que valen 100% la pena que existan, porque nada más bonito que empezar a conectar con otras historias y empezar a sentir que uno no está solo en el mundo. Qué lindo. Gracias de verdad por este espacio. Lo que aprendí de una amiga. Al escuchar la historia de nuestras amigas, encontramos conexiones valiosas que se convierten en regalos para nuestra vida. Aprendí que de nada vale dejarme llevar por las etiquetas que la sociedad y yo misma me impongo, sino que puedo elegir el camino de reencontrarme y conectar con lo que me gusta, dándome el espacio de ser y estar. Aprendí que todas llevamos a cuestas miedos y frustraciones al transitar por la vida, pero depende de mí resignificarlas y que sean catalizadores para mis propios sueños y propósitos. No es esconder mis sombras, es aprender a caminar con ellas. Aprendí que los libros te ofrecen historias y nuevas formas de ver e interpretar el mundo, aumentan tu creatividad y la capacidad de soñar otros mundos que expanden tu mente. Aprendí que tanto en la literatura como en la vida, la magia es encontrar lo que te conecta, lo que te da felicidad, y quizás ahí sientas que todo ha valido la pena. Aprendí que, como dice Tita, cuando dejas de controlar la vida y dejas que fluya, la vida está bajo control. Historias entre amigas, el podcast. Mientras nos unan las historias, nos volveremos a encontrar. Producido por La Catapulta. Hasta pronto.